Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Televisión Noticias, un programa dedicado a temas sobre calidad de vida y salud. Para comenzar, hablaremos del peligro. ¿Qué significa consumir comida en la calle? Expertos advierten que estos alimentos se preparan sin las condiciones de higiene necesarias y sobre todo en altas temperaturas. Analizaremos con especialistas los cuidados que debemos tener a la hora de consumir alimentos en locales no establecidos. Luego hablaremos de 2 veterinarios que fueron detenidos por la PDI por ejercer la profesión sin validar su título en nuestro país. La investigación policial se inició luego de una denuncia de una clienta. Acusó que su mascota fue víctima de una negligencia médica. Analizaremos con expertos las precauciones que hay que saber al momento de llevar a nuestras mascotas a un veterinario. Así comienza un nuevo capítulo de Vivir Mejor. Duplicar los kilómetros de ciclovías. Esa es la meta que se impuso el gobierno. El problema, señalan los expertos, es que también hay que preocuparse de actualizar y en muchos casos reconstruir las ciclovías que actualmente no cumplen con los estándares de diseño y de seguridad necesarios. En los últimos años, las cicletadas se han convertido en una forma de visibilizar a los ciclistas, sin duda los vehículos más vulnerables a la hora de hablar de convivencia vial. Y para que esta sea fluida y armónica es vital la infraestructura. Según estimaciones y diversos estudios, la capital cuenta con alrededor de 430 kilómetros de ciclovías. El problema es que aproximadamente un 70% no cuenta con los estándares de diseño y seguridad necesarios. Vengo de Estación Central esquivando toda la ciclovía y buscando los trozos que están en buenas condiciones. Yo creo que le falta un poco el diseño, pero bueno, hay que adaptarse a lo que hay. Los ciclistas reclaman, por ejemplo, que la ciclovía de Avenida Santa Isabel, una de las más transitadas en el centro de Santiago, no tiene una señalética clara. Que algunas ciclovías solamente son de un solo sentido y hay muchos ciclistas que no están bien informados a qué sentido tienen que ir. Por lo menos mucho en esta Santa Isabel hay mucha gente que va de allá para acá, entonces a veces puede haber accidentes en esta. ¿Falta de señalética? Sí, señalética. Hay muchos baches, aparte no está bien señalizado en algunos lugares. A mí me ha tocado, una vez tuve un accidente en Carmen, por lo mismo, es muy angosto. Pero hay otras que están peor. Es el caso del entrecortado circuito de ciclovías de Avenida Fermín Vivaceta en Independencia. Aquí tramos completos son utilizados como estacionamientos, lo que se traduce en que los ciclistas opten por la calle o la vereda. Sí, hay mucha falta de respeto porque inclusive en la ciclovía no la utilizan, sino utilizan es la acera. ¿Me entiendes? Entonces es como se dice, pues, que es el paso peatonal. O sea, queremos una vida más sana, menos contaminación y las municipalidades se esfuerzan por tener ciclovías. Usted ve ahí hay una ciclovía cortada, acá se ponen los vehículos. Nadie respeta a nadie, es como la ley del más fuerte, ¿no? Desde el 2015 en Chile se decretó una normativa sobre el diseño y los estándares de construcción que deben ser utilizados para instalar una ciclovía. Lo que hoy día vemos con las ciclovías que están insertas en la vía pública es que muchas de ellas son muy antiguas y no obedecen a los actuales criterios de diseño porque fueron construidas y diseñadas cuando no teníamos una normativa como la que tenemos hoy en día. La cicletada de este domingo se enmarcó dentro de un plan de estrategia nacional de movilidad sostenible que busca reducir la emisión de gases de invernadero para alcanzar la carbono neutralidad en el 2050. Tarea difícil teniendo en cuenta la falta de ciclovías. Y hoy día tenemos entonces en el país cerca de 2.000 kilómetros de muy distinto estándar y que además que no cumplen con una condición básica para los ciclistas, que es además pueden tener una estructura de red, una continuidad que nos permita poder llegar de nuestro origen a nuestro destino. Por lo mismo, el gobierno planea duplicar los kilómetros de ciclovías a lo largo y ancho del país, pasando de 2.000 a 4.000 kilómetros en los próximos 4 años. Se acerca el verano y con ello aumentan los clientes que se inscriben en los gimnasios. ¿Cómo no? Por eso las autoridades sanitarias incrementaron las fiscalizaciones en estos establecimientos. Para ello, el Ceremi de Salud entregó los 4 tips más importantes para elegir a qué gimnasio ir. Ponga atención porque aquí se los mostramos.
Probablemente si usted va al gimnasio se ha percatado que en esta época del año específicamente hay más personas que asisten al recinto. Y es que se acerca el verano y con ello las ganas de hacer más ejercicio. Pero ¿en qué hay que fijarse a la hora de elegir a qué gimnasio ir? Tal vez no esté tan lleno, la calidad de máquinas que tiene. En el buen estado de las instalaciones, aparte de tener alcohol gel en los baños, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en cada ciertos pilares hay como unas cositas con amonio cuaternario y unas toallitas. Pero además de ello, es importante poner atención en 4 puntos. En primer lugar, debemos fijarnos que el establecimiento tenga su patente e informe sanitario al día. También en las medidas de higiene, por ejemplo, que los baños y las duchas cuenten con agua y los servicios higiénicos correspondientes. Por otra parte, que tengan un plan de emergencia en caso de incendios o sismos y que las vías de escape estén habilitadas y señalizadas. Y por último, que las maquinarias se encuentren en un buen estado para mantener la seguridad de los usuarios. Por ello, desde la Seremi de Salud Metropolitana han doblado las fiscalizaciones a estos recintos, evaluando principalmente que se cumplan estos requerimientos. Son más de 3.000 los gimnasios que hay en la región metropolitana. La Seremi de Salud de la región metropolitana ha fiscalizado más de 260 y ha generado 38 sumarios sanitarios justamente aquellos que no cumplen. En este sentido queremos hacer un llamado a las personas que puedan estar atentos a cuáles son las condiciones sanitarias de higiene y que puedan también acudir a la Seremi para hacer las denuncias correspondientes. En relación a todas las medidas de seguridad que deben existir en un gimnasio. Tal como dijo Seremi, tenemos un desfibrilador. En el caso de cualquier emergencia, nuestros colaboradores tienen todas sus capacitaciones al día. Tenemos los extintores con sus mantenciones al día también. Tenemos todo delimitado para evitar cualquier tipo de accidente. Medidas de seguridad e higiene que usted debe tener en cuenta a la hora de elegir a qué gimnasio inscribirse. Nuevamente, expertos advierten del peligro que significa consumir comida callejera, no solo porque se prepara sin las condiciones de higiene necesarias, sino que ahora preocupan sobre todo las altas temperaturas. Fíjese que con 35 grados es el ambiente ideal para que las bacterias se reproduzcan, considerando que estos alimentos no tienen cadena de frío. En la esquina ahí, como ven, eso lo que está en esa bolsa de nylon, de basura, una bolsa de basura, hay pollo. Se ve pollo que está desplumado, sin ninguna cadena de frío. La calle sorprende cada día con sus olores y sabores. La oferta gastronómica es amplia y sí que lo es. 2 por 5.500 la gallina. ¿Cuánto valen? 2 por 5.500. Entre los 20 grados y los 35 grados es una temperatura óptima para el desarrollo de la salmonela, la toxina del estafilococo aureus, que son las toxinas y las bacterias que más contaminan los alimentos. Se producen temperaturas que son ideales para el desarrollo de microbiota. Hola, ceviche tiene... sí, mi amor. 4.000 nomás, mi amor. ¿Solo 4.000? Sí. ¿Ya? ¿Está fresquito? Sí, que será fresquito. Compramos el ceviche por 4.000 pesos y mientras lo preparaba esta vendedora, vemos que los ingredientes como estos tallarines y hasta el mismo pescado los saca de estas cajas plásticas que claramente no tienen cadena de frío. Tampoco hay agua potable para el lavado de manos. Acabamos de comprar este ceviche, son más de las 2 de la tarde, ya son más de 30 grados y como vimos no tenía ninguna cadena de frío. Y ahí se ve un pescado. No sabemos el origen del pescado, no sabemos de dónde llegó, no sabemos si fue obtenido de forma legal o ilegal, por lo tanto no sabemos cómo se refrigeró, si es que se refrigeró, y además pasa horas importantes durante el día a temperatura ambiente, por lo tanto aumenta de forma exponencial las posibilidades de una intoxicación. Pese a todo esto, los clientes siguen llegando a estos lugares, comiendo comida expuesta a las temperaturas que por estos días sobrepasan los 30 grados. Esto es comida peruana, ¿no? Ah, ¿y se vende con tallarines? Sí, así se vende, igualito acá, se echa crema huancaína, es rico, combinado. Es de hoy día, fresquito me decía. ¿Y el pescadito dónde lo trae? Es de Reineta. Ah, de buen pescado, por si acaso. Todas estas bacterias que causan enfermedad al humano y causan gastroenteritis, por ejemplo, son bacterias que crecen o que les gusta la temperatura para crecer, temperaturas de la del cuerpo humano, normalmente la que es 37 grados. Entonces, cuando haya temperatura ambiente una mayor, o en el ambiente hay una mayor temperatura, la probabilidad de que estos microorganismos empiecen a dividirse y a proliferar y a aumentar su número
en los alimentos que pueden estar contaminados es mucho mayor. Es decir, si ya las posibilidades de que los alimentos que venden en la calle estén contaminados por la nula existencia de condiciones higiénicas, ahora se suma el factor temperatura, que crea el ambiente perfecto para que las bacterias se reproduzcan a gran velocidad. Y en la calle, claro está, que cadena de refrigeración no hay. La refrigeración es una forma de detener el crecimiento microbiano y por lo tanto reducir la cantidad de potenciales patógenos que están en este alimento. El refrigerador tiene una temperatura entre 2 y 8 grados. No es una temperatura, digamos, amigable para que los microorganismos se puedan reproducir. Pero acá eso claramente no está. Hasta 2 horas después de haber comido el alimento uno puede enfermarse por una intoxicación alimentaria. En cambio, una infección, la dosis que se necesita para la enfermedad es un poco mayor, ¿ya? Y ahí generalmente uno tiene que esperar entre 24 y 48 horas para enfermarse. Y no crea que porque la fruta no necesita estar cocinada, se libera de bacterias. La fruta, a veces el vendedor que con las mismas manos está, por ejemplo, extrayendo el jugo de fruta, está cobrando monedas, billetes, entonces no hay un baño disponible, por lo tanto ahí hay mucha contaminación cruzada que puede afectar finalmente la calidad del producto. No importa el alimento, si es fruta, si es verdura, si es carne, si es crudo o cocido, o sea, las condiciones higiénicas ahí son intransables. No podemos permitir que la gente compre en la calle porque obviamente se puede enfermar. Pero claro, para muchos estas colaciones y comidas callejeras tienen precios más económicos. El principal riesgo obviamente va por desconocer qué es lo que estamos comiendo. Riesgos muy altos los que se corren, por eso como Autoridad Sanitaria de la Región Metropolitana estamos trabajando ya de hace varios meses con distintas municipalidades de la Región Metropolitana para poder controlar por un lado este comercio ilegal. Desde la Seremi de Salud llaman a no consumir este tipo de alimentos que quedan fuera de los ojos fiscalizadores de la Autoridad de Salud, ya que no son comercio establecido. Y a pesar de la lucha contra estos puestos, la decisión finalmente de comprar esta comida y de los riesgos que eso implica son suyas. Y para analizar sobre los cuidados que en la salud debemos tener con la llegada del verano, tomamos contacto con Ricardo González, urgenciólogo de la Clínica Alemana. ¿Cómo estás, Ricardo? Y bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya varios días consecutivos con temperaturas sobre los 30 grados y además de la incomodidad que esto nos genera, también podría impactar de manera negativa en nuestra salud. ¿Cuáles son los mayores riesgos pensando precisamente en las personas que están más expuestas al sol durante las horas peak, que es a eso de las 12 del día y 4 de la tarde, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay dos poblaciones de riesgo y una la va a tolerar mejor que la otra. Las poblaciones de riesgo clásicas van a ser las edades extremas, niños muy pequeños y ancianos. Los niños muy pequeños porque su porcentaje de agua es mucho más y tienden a una deshidratación mucho más rápida, porque su piel es mucho más delgada, porque como sus mecanismos compensatorios y de protección contra el calor y el sol son mucho menos que un adulto normal. Y la población de ancianas, que tienen menos porcentaje de grasa, tienen menos agua en su cuerpo, por lo tanto también, obviamente sumado al uso de fármacos, a patologías que van de la mano, se deshidratan mucho más rápido. Y la otra población de riesgo son los deportistas jóvenes que no ponen en juego o no saben o creen que por ser jóvenes van a ser casi inmortales, que hacen deporte a estas horas donde la temperatura es mucho más alta. Claro, bueno, y ahí también hay un tema de comunicación, ¿no? Sabemos que hay que estar especialmente pendiente de los más pequeños y también de los adultos mayores de nuestro hogar, porque no muchas veces pueden expresar con claridad qué es lo que están sintiendo. Bueno, y lo veíamos en la nota anterior, con la llegada del verano aumenta la venta de comida y diversidad de jugos en las calles. ¿Existe riesgo de que con estas altas temperaturas estos alimentos puedan caernos mal? Efectivamente, la mala cadena de manipulación, de congelado, la exposición prolongada de un alimento al sol puede producir si es que no está cubierto en forma adecuada, la llegada de virus y bacterias que pueden producir síntomas gastrointestinales desagradables. Además, la exposición al sol también
por ejemplo, de mayonesa, ketchup, esta salsa, de alimentos que uno cree que porque están cocidos no deben portar ningún tipo de patógeno, hacen un caldo de cultivo preciso para que puedan crecer bacterias y caernos mal y producir síntomas de intoxicación alimentaria. Bueno, y lo complicado es que no tenemos la certeza justamente de que estas comidas o estas bebidas que se venden en la calle entonces hayan respetado esta cadena de frío. ¿Qué virus, por ejemplo, podrían contener estos alimentos donde la temperatura ha sido la incorrecta para mantenerlos y posteriormente venderlos? Mira, la gama de virus es amplia, pueden ser adenovirus, rotavirus, influenza D, que estamos viendo mucho, pero lo que está más relacionado con la mala cadena de frío, en realidad, son las bacterias, por ejemplo, la salmonella, el campylobacter, algún tipo de Escherichia coli. Esos son los alimentos que más pueden producir síntomas gastrointestinales graves en pacientes que comen alimentos en la calle. En las mayonesas que no sabemos cómo se están haciendo, si cumplen cadenas de frío. Los cuadros virales, si bien pueden producir síntomas gastrointestinales, pueden producir síntomas gastrointestinales mucho más leves y más tolerables que un cuadro de intoxicación por un alimento contaminado por bacterias. Bueno, pero probablemente en alguna ocasión tendremos que comprar algún alimento por necesidad, por apuro, ¿no? Sabemos que sobre todo en el centro de Santiago la gente va y viene constantemente. Son los tiempos para almorzar muchas veces muy acotados. ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Qué precauciones deberíamos tomar a la hora de comprar un alimento en la calle? Me imagino que si bien no es lo recomendable, ¿podríamos fijarnos en algunas cosas que son más o menos evidentes? Mira, en lo posible no. Los alimentos en la calle, como te mencionaba, es imposible saber si cumplen su cadena de frío, que es lo más importante. Por lo tanto, al desconocerse la cadena de frío, inmediatamente aumenta el riesgo de algún tipo de intoxicación alimentaria. Obviamente, si no tengo ninguna otra opción, voy a tener que elegir los alimentos que puedan estar visualmente guardados o mantenidos a una temperatura que no esté en exposición al sol, que no esté en exposición al aire libre, que estén cerrados herméticamente y que tengan, por lo menos, que estén en un lugar fresco, frío y fuera del sol. Y aún así, si es un lugar de venta informal, yo no compraría un alimento en la calle, demasiado riesgo. Perfecto. Bueno, vamos a pasar también a otro tema que nos debe preocupar muchísimo. Primero, el cuidado de la piel, ¿no? Que se ve muy expuesta con este sol tan directo, tan potente. Y por otro, el buen dormir, ¿no? Estamos todos con algunas molestias, con incomodidades en la noche, precisamente porque los dormitorios no se enfrían, ¿no? Y eso probablemente pueda perjudicar nuestro sueño. Primero, ¿cómo debemos cuidarnos nuestra piel? El uso de factor solar es clave, pero también la hidratación es fundamental. Sí, mira, esto es súper importante y varios puntos, y yo creo que hay un poco de mitos también. Uno, la hidratación es fundamental. Nunca, si nosotros vamos a hacer algún trámite al centro de Santiago, por ejemplo, o algún centro de alguna comuna, la hidratación, nunca tengo que llegar a sentir sed o sentir la boca seca. El sentir sed o sentir la boca seca es un indicio de la primera etapa de la deshidratación, y ahí viene el efecto bola de nieve hacia adelante. Otro, el uso de factor solar sobre 30 y ojalá sobre 50 y reforzármelo durante todo el día, sobre todo en las partes del cuerpo que están expuestas al sol. Y otro, que yo creo que es lo más importante, tener en cuenta que la ropa va a proteger de la exposición al sol. Por lo tanto, si yo tengo una polera de manga corta, si ocupo una polera que tiene un cuello muy grande, si ocupo short, tengo más territorio o más área superficial de piel en donde voy a perder más agua. ¿Por qué? Porque la sudoración es un mecanismo de defensa de regulación de temperatura. Por lo tanto, si yo tengo una exposición al sol importante, mi piel se va a sentir aumentada de temperatura y va a empezar a secretar más sudor. Por lo tanto, me voy a deshidratar más. También voy a producir quemaduras. Por mucho que tenga factor protector,
puedo producir algún tipo de quemadura, la piel se me va a poner roja, esta zona de piel roja va a perder más agua. Por lo tanto, lo recomendable es que si yo voy a hacer algún trámite al centro de Santiago, al centro de alguna comuna, ocupar ropa manga larga, ojalá de algodón, ocupar sombrero, ocupar gafas, que es súper importante, gafas que protejan que tengan filtro UV, y tratar de estar lo más cubierta posible. Por lo tanto, tenemos que tener estas 3 recomendaciones para poder salir a hacer algún trámite cuando hay días calurosos en forma segura. Bueno, vamos desglosando entonces cuáles son las principales precauciones que debemos tomar. Por un lado, el factor solar, y se me vino rápidamente a propósito de que hablábamos del comercio ambulante, de que muchas veces vemos estas cremas en la calle, ¿no?, a precios muy convenientes, pero fíjate que también hemos visto que estas cremas, por ejemplo, están vencidas. Esa crema ya no sirve. Mira, como todo, lo ideal es comprar cualquier artículo, ya sea de protección solar, de, por ejemplo, ropa o lentes que me digan que tengan filtro UV en locales establecidos, locales que me aseguren que lo que están vendiendo, lo que tiene la etiqueta, corresponde. Asimismo, esto pasa con los protectores en crema. Si una crema está vencida, ya el laboratorio o la persona que te lo vende no te puede asegurar que va a generar una protección. Por mucho que yo lo vea que esté en buen estado, entre comillas, pero lo más importante es que los productos tengan que se utilicen en la fecha que corresponde, que se compren en farmacias, que se compren en supermercados, que puedan hacerse responsables del buen funcionamiento de estos productos. Por lo tanto, todo lo que yo compre, en lo posible, yo sé que es mucho más barato el comercio informal, pero en estos casos específicos, que son productos que me van a ayudar a protegerme, tratar de comprarlo y adquirirlo en lugares establecidos. Perfecto. Bueno, agradecemos a Ricardo González, urgenciólogo de la Clínica Alemana, por conversar con Chilevisión Noticias. Muchas gracias. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias para contarles que un reciente estudio de la Superintendencia de Salud reveló que la diferencia de precios en exámenes entre prestadores privados es abismante. En algunos casos, el mismo procedimiento de laboratorio cuesta hasta 7 veces más, dependiendo de la clínica donde se haga. Teresa viaja desde Chillán a Santiago para atenderse en Clínica Alemana. A pesar que su plan de salud no tiene convenio con este centro asistencial, el costo extra en exámenes sale de su bolsillo. Sí, no, sí es cara. Yo también tuve una cirugía acá, pero a lo que voy de que el doctor que me atiende me da mucha confianza. Y por eso, en el fondo, aceptas pagar el precio. En venir, claro. Sí, prefiero venir. Así como ella, hay otros pacientes que eligen pagar más. Y es que Clínica Alemana es una de las instituciones médicas que más cobra por exámenes de alta demanda. Según el comparador de precios implementado por la Superintendencia de Salud, hay diferencias de hasta 7 veces en el valor de un mismo examen médico, dependiendo de la clínica en que se practique. Queremos que las personas puedan tomar la mejor decisión al momento de requerir un examen, conocer los valores de los laboratorios y de las clínicas, que además puedan elegir lo que les sea mucho más conveniente. Por ejemplo, según el comparador de precios, una mamografía puede llegar a costar casi 160.000 pesos en Clínica Alemana, mientras que en el Hospital Clínico UC Christus no supera los 40.000. Eso sí, estos precios no corresponden al gasto real de bolsillo de cada paciente, ya que el valor final dependerá de la cobertura de su plan de salud. Nuestros pacientes pagan de bolsillo del valor, digamos, del precio de lista, un 24% promedio del valor de lista. Y también que los pacientes FONASA pueden acceder a exámenes de laboratorio e imágenes en nuestra institución a valor FONASA nivel 3. Según la clínica, son varios los factores que inciden en el precio de exámenes, como por ejemplo, innovación, investigación, capacitación, recursos humanos, infraestructura y tecnología. Luego de Clínica Alemana, aparece Clínica Las Condes y Universidad de los Andes. Que las diferencias responden a que cada prestador posee costos diferentes, dados por la complejidad y la infraestructura de cada recinto. Costos de funcionamiento y de especialistas o subespecialistas que informan los exámenes.
Y es que en nuestro país no hay regulación de precios en exámenes. Por eso expertos hacen un llamado a utilizar el comparador de la superintendencia. Además, argumentan que, por ejemplo, para la pandemia, sí se pudo establecer un valor estándar para el examen PCR. Debiesen haber más políticas asociadas a regular estas brechas tan grandes entre un servicio u otro. Y más, como tú lo mencionabas, tratándose de salud. Políticas que podrían aplicarse sobre todo en exámenes de alta demanda ciudadana. Así el gasto de bolsillo de Teresa podría disminuir. Tras 5 meses de investigación, 29 médicos extranjeros fueron detenidos por emitir licencias médicas fraudulentas. La Fiscalía argumenta que se trata de una red organizada. Vendían licencias por WhatsApp y redes sociales. En total, estos doctores habrían defraudado a FONASA en más de 25.000 millones de pesos. Que el juez hizo para otorgar la orden de detención. De espalda a la Cámara están los 29 médicos extranjeros detenidos por emitir licencias fraudulentas. La Fiscalía Nacional ordenó indagar a doctores calificados como grandes emisores de licencias denunciados por FONASA e ISAPRES. Las diligencias apuntaron a estos profesionales. Se inició esta investigación con un listado que realizaron varias instituciones públicas que dicen relación con médicos emisores masivos que estaban afectando gravemente el erario fiscal. De ahí surge esta investigación y los resultados, bueno, los tenemos el día de hoy. La Fiscalía Oriente se hizo cargo de la investigación. Se estima que la banda defraudó más de 25.000 millones de pesos. Los detenidos enfrentarán cargos por emisión fraudulenta de licencias, fraude de subvenciones, asociación ilícita y lavado de activos. En su mayoría se trata de médicos colombianos, que la orden de detención se pide por varios delitos: emisión fraudulenta de licencia, fraude de subvención, asociación ilícita. La captura de los doctores extranjeros se produjo luego de allanamientos en 2 centros médicos y 32 domicilios en distintos puntos de la capital. La tesis de Fiscalía es que los detenidos estaban organizados para emitir licencias fraudulentas, incluso desde fuera de Chile. Existen vínculos claros de transferencias electrónicas entre estos facultativos. Muchos de ellos ingresaron al país el mismo día. Esto es tan simple explicarlo como que las licencias eran emitidas simplemente a través de WhatsApp. La Fiscalía determinó que habían captadores chilenos que solo contactaban doctores extranjeros para que trabajaran en centros médicos fraudulentos. Se pudo determinar y comprar derechamente licencias médicas falsificadas, ideológicamente falsa, acompañadas de un informe médico también falso que daba cuenta de una atención que fue inexistente. La indagatoria se inició a mediados de año a cargo de la fiscal Constanza Encina. La investigación habría contado con agentes encubiertos para adquirir las licencias y acreditar los ilícitos, además de alzar el secreto bancario e intervenir los teléfonos de algunos imputados. FONASA es el ente más perjudicado. Cuando se defrauda a FONASA, no solo se perjudica a las arcas fiscales, sino también son afectados nuestros usuarios y usuarias que con estas acciones ven disminuidos los recursos públicos que tenemos disponibles para fortalecer el sistema de salud del país. Luego de 7 horas de discusión y a pesar de la petición de la defensa de declarar ilegal la detención de los médicos, el juez rechazó la moción procediendo al control de detención. La Fiscalía solicitó formalizar este jueves una investigación que recién comienza por la defraudación de 25.000 millones de pesos en licencias fraudulentas. En los últimos días se ha viralizado el video de una ceremonia de graduación en que los padres de una escolar interrumpieron el acto para relatar lo que enfrentaba su hija, quien, según dicen, habría sido excluida de la despedida de los cuartos medios. La joven de 18 años pidió visibilizar su caso para que otras estudiantes no enfrenten lo mismo. Así salía de la que se suponía era su ceremonia de graduación, entre aplausos luego de una intervención que conmovió a la mayoría de quienes estaban en la despedida de los cuartos medios del Liceo Experimental de la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Yo volví acá, pese a que nos habíamos retirado, para decir esto porque mi hija no se puede ir de acá así. Mientras esperábamos que sucediera la ceremonia, nuestra hija entró al aula magna donde estaban recibiendo a los estudiantes. Pero yo la veía desde abajo muy angustiada. Tanto así que decidieron retirarse en medio de la ceremonia. Solo allí los padres de Constanza se enteraron de lo que había pasado. Finalmente nos vamos del liceo, ¿ya?
Y la Constanza después en el camino, en el auto, me empieza a contar: mamá, sabes que me sentí completamente invisibilizada porque en el aula exhibieron un video, hicieron como esta especie de sorpresa, de hecho pidieron fotos a los papás como para hacer un video, pero ella no aparecía. No costaba nada ponerlas. Mi mamá envió fotos mías, pudieron haber recortado una con frase característica, no lo hicieron. Me sentí mal, sentí que me borraron por completo de la historia del colegio. Un acto que los padres de Constanza no quisieron dejar pasar, por lo mismo regresaron a la ceremonia. Nunca fue nuestra intención interrumpir esta ceremonia, pero recibimos la queja de nuestra hija de que no quería ser olvidada, minimizada. Ella fue borrada de la historia. Aquí me dice: mamá, no hay ninguna fotografía mía. Tuve 100% de asistencia en este liceo, en mi enseñanza básica, y no hay fotos mías con mis compañeros. Yo ya no espero nada de nadie. La estudiante de 18 años presenta un cuadro depresivo hace algún tiempo, el cual le impidió asistir a todas las clases en forma presencial. Por ello, creen sus padres que fue excluida. Ahora, ella quiso que su historia se hiciera pública para visibilizar lo que muchos estudiantes sufren. Frente a un cuadro depresivo, por ejemplo, el que tú no aparezcas, el que no sea considerado, viene a reforzar o incluso a confirmar la sensación de exclusión. Entonces pensemos en un adolescente, lo importante que es, y más aún una persona donde justamente lo que está en conflicto son las relaciones interpersonales. Desde la Subsecretaría de Educación señalan que es responsabilidad del colegio entregar un apoyo pedagógico y psicosocial a los alumnos que se encuentren bajo alguna situación de índole psicológico. La salud mental en Chile es una enfermedad que desgraciadamente para muchos es invisible. Desde el liceo señalaron a través de un comunicado que todos los alumnos fueron debidamente invitados e incorporados a participar de todas las actividades. Pese a ello, Constanza quiso cerrar su etapa escolar, exigiendo el respeto que dice no obtuvo. Director, míreme. Este es el respeto que me merezco como persona. Regresamos en Vivir Mejor de Chilevisión Noticias para contarles que las termas de Panimavida en la región del Maule quedaron con prohibición de funcionamiento luego de que la Seremi de Salud constatara en 2 ocasiones que sus instalaciones no tenían agua apta para el consumo humano y que además abastecían agua termal sin autorización. Podría haber sido el destino elegido este fin de semana para un relajo, pero no fueron turistas los que llegaron a las termas de Panimávida en la región del Maule, sino funcionarios de la Seremi de Salud para cerrarlas. Eso por incumplir una orden de prohibición de funcionamiento que ya existía sobre el recinto. Eso porque no había agua apta para el consumo humano y además abastecían agua termal sin autorización. Y se verificó que no habían cumplido con esa orden de no funcionamiento. Se volvió, ¿cierto? Se tomaron muestras para revisar, ¿cierto?, las condiciones sanitarias que estaban incumplidas el primer día que se visitó, ¿verdad? Y se reafirmó, ¿cierto?, esa prohibición de funcionamiento. El recinto es investigado a raíz de la notificación de 2 adultos mayores, uno ya fallecido, que habían estado de visita en las termas y que reportaban síntomas asociados a un posible caso de legionelosis, un tipo de neumonía que se contrae por el consumo de aguas contaminadas y en especial de aguas con altas temperaturas, lo que concordaría con la visita a las termas. Es una sospecha. Ahora, las personas efectivamente tienen legionela. Eso sí fue comprobado localmente, pero no tenemos certeza aún del origen de esa contaminación. Que la empresa reconsidere todas las indicaciones que se le han dado para que de esta manera, ¿cierto?, puedan seguir trabajando, que las personas que vengan a nuestra provincia se sientan seguras, que puedan asistir a estos espacios sin tener estas dudas. Queremos que
quienes hoy día se dedican al turismo en la provincia lo hagan también con responsabilidad. Aún se está investigando si se trata o no de la bacteria Legionella, una que puede vivir en aguas en estado natural, en lagos o en estanques, siendo las altas temperaturas el factor para su crecimiento. Por eso encuentra el ambiente ideal para crecer en sistemas de abastecimiento de agua potable o sistemas de climatización, donde hay poco flujo de agua, poco mantenimiento o estancamiento. Esos equipos no se mantienen y dejan de funcionar durante un tiempo, la bacteria crece y posteriormente cuando se echan a funcionar otra vez, por aerosol, esta bacteria se disemina y la persona la respira y termina generando una neumonía complicada en estas personas. Inflamación a nivel pulmonar que puede llenar los pulmones o puede aumentar la cantidad de líquidos en los pulmones, lo cual puede generar una disminución en la capacidad respiratoria. Si eso lo sumamos particularmente en personas adultas mayores, esto puede ser mortal en algunos casos. La bacteria no se contagia entre humanos, aún así la preocupación es alta si es que los 2 casos reportados tienen relación con las infracciones que se cursaron en las termas Panimávida, que ya con los sumarios sanitarios arriesgan una multa de hasta 1.000 UTM, es decir, 61 millones de pesos. 2 veterinarios fueron detenidos por la PDI. Estaban ejerciendo la profesión sin validar su título en nuestro país. La investigación policial se inició luego de una denuncia que una cliente acusó. Su mascota fue víctima de una negligencia médica. La tengo aquí. Aquí está mi pobre Simona. Ahí está. Mi survivor, mira. Todavía está con el cono. Todavía tiene la herida atrás. Esta pastora alemán lleva 5 meses en recuperación. Fue atacada por una jauría de perros. Rápidamente su familia la llevó a una clínica veterinaria para tratar las graves heridas. Teresa, su dueña, dice que ahí comenzó la pesadilla. Mira, la cosieron súper mal. No la limpiaron. Tenía las válvulas mal puestas. Ya tenía mal olor. Y el veterinario ya cuando me dijo eso, que le limpiara con agua y le pusiera azúcar. ¿Qué veterinario te dice eso? Teresa comenzó a investigar y encontró diversas denuncias en redes sociales en contra de esta veterinaria ubicada en el centro de Talagante. Decidió acudir a la PDI. Su mascota en ese entonces presentaba una infección generalizada. Una negligencia que conlleva a que el paciente haya llegado a una septicemia, con una infección, con heridas que no habían sido en su momento supervisadas y posteriormente estas mismas heridas provocan una infección muy importante. Esta es una causa que parte en la unidad policial. Fue así que la PDI abrió el caso Falsos Veterinarios. Realizaron diversas diligencias hasta que la investigación permitió acceder a fichas clínicas y al personal del centro médico. Dentro del staff había 4 médicos veterinarios. De estos 4 médicos veterinarios de nacionalidad extranjera, 2 no estaban validados y de esos 2 teníamos documentos que acreditaban el ejercicio legal, que era una receta médica, y además teníamos un documento que era una vacuna antirrábica. Esa vacuna solo puede ser aplicada por profesionales validados en nuestro país. Al no tener la documentación, los médicos fueron detenidos por el delito de ejercicio ilegal de la profesión. Fuimos hasta el centro veterinario. La clínica estaba atendiendo al público. Sin embargo, el dueño se negó a dar declaraciones respecto a la investigación policial. Teresa iniciará acciones legales en contra de los detenidos. De que tú puedes denunciar a los veterinarios cuando hacen mal trabajo, o sea, para que la gente sepa de que puede denunciar, o sea, que no los pasen a llevar, porque la gente los funa por Facebook, pero no hace las denuncias. Desde el Colegio Médico Veterinario dicen son tolerancia cero al trabajo de médicos no validados. Argumentan que pueden ser un peligro para los pacientes. Aseguran que no pueden ejercer bajo esas condiciones. Nadie debe ejercer sin un título de una universidad, dado que no hay forma de certificar que esa persona aprendió lo que tiene que aprender en una malla curricular de medicina veterinaria. Los pacientes se pueden ver perjudicados si es que esa persona efectivamente no tiene las habilidades o herramientas. Todavía está con el cono, todavía le quedan heridas, todavía tiene herida ahí, todavía tiene en el cuello que todavía no se les cierran, la están revisando cada 15 días. Teresa mantiene a Simona en la terraza para que no se agite con las otras mascotas. La idea es que se mantenga quieta para que sus heridas puedan sanar. Dice que continuará con el proceso legal hasta las últimas consecuencias, mientras que la clínica veterinaria investigada sigue funcionando porque tiene todos los papeles al día.
Y para analizar las precauciones que debemos tener al llevar nuestras queridas mascotas a un veterinario, tomamos contacto con María José Uvilla, ella es presidente nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile. ¿Cómo estás, María José? Bienvenida a Chilevisión Noticias. Hola, muy buen día. Muchas gracias, María Paz. Muy buen día. Bueno, para muchos de nosotros, por primera vez estamos teniendo una mascota, ¿no? Y todos los temas resultan nuevos y es un mundo al que nos tenemos que enfrentar. Muchas veces, sin querer, tomamos malas decisiones. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿en qué me debo fijar a la hora de tomar una hora con un veterinario, de escoger mi veterinario, en el que, en el mejor de los casos, no va a seguir controlando a mi mascota a lo largo de su crecimiento? Mira, el ideal, respecto a lo último que decías, es que efectivamente el veterinario que atiende en las primeras consultas a una mascota sea el que se mantenga como veterinario o veterinaria de cabecera, idealmente de por vida. Ya, ¿en qué me debo fijar? Me debo fijar en que la persona que me atiende, él o la médico veterinario, tenga conocimientos sólidos, muestre seguridad en la atención del paciente, sea amable en el trato tanto con el tutor o tutora como con el paciente, y llegue a un diagnóstico certero, ¿no es cierto? O que también sea capaz no solamente de poner una vacuna o dar algún antiparasitario, si es que se trata de una consulta de medicina preventiva, sino que también esa persona pueda aconsejar al tutor o tutora respecto a la alimentación o a otras necesidades que tienen las mascotas. Perfecto. ¿Y cómo podemos saber si es que este veterinario o veterinaria está certificado? Porque probablemente, si lo conocemos y le hacemos esta pregunta directamente, quizá no nos vamos a atrever o nos va a generar cierta incomodidad. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de este aspecto que es fundamental? Mira, la mayoría de los colegas tienen en sus clínicas sus títulos, ¿no es cierto? Los tienen ahí enmarcados y los ponen en el box de atención. Esa es una forma de corroborar. La otra es consultar en nuestro sitio web, en el sitio web del Colegio Médico Veterinario, que es www.colmevet.cl, por colegas que estén colegiados. Nosotros tenemos una base de datos de más de 3.000 colegas, pero tienen que estar necesariamente colegiados en el Colegio Médico Veterinario para que aparezcan en esa base de datos. Y en este sitio web existe un buscador donde fácilmente, poniendo el nombre completo del veterinario o veterinaria, puede aparecer si es que está en nuestros registros. Con los no colegiados, lamentablemente, nosotros no podemos tener una base dado que la colegiatura no es obligatoria. Si fuese obligatoria, si recuperásemos la tuición ética que perdimos hace unos años, o sea, hace varios años atrás, esto sería distinto y contaríamos con una base general de médicas y médicos veterinarios. Ahora, nosotros al gobierno actual le hemos propuesto, le presentamos un documento que tiene 14 propuestas del Colegio Médico Veterinario para solucionar distintos aspectos, distintas aristas de nuestra profesión, y entre ellas está la creación de un registro SIS, algo similar a lo que existe con los médicos humanos, ¿no es cierto? Que existe una base de datos de los médicos humanos calificados, habilitados para dar prestaciones de salud. Lo mismo queremos nosotros lograr en la medicina veterinaria, justamente para poder dar respaldo de que las personas que están atendiendo en una clínica veterinaria efectivamente tengan un título universitario. Bueno, un trámite que vale la pena hacer considerando lo que revisábamos hace unos minutitos, ¿no? Los veterinarios falsos. Y a propósito de ese tema, te quiero preguntar cuáles son los peligros para mi mascota si es que se encuentran con esta experiencia, con esta mala experiencia de ser tratados con un veterinario que no está certificado. Mira, los riesgos de la atención con alguien que no tenga un respaldo, una certificación de que estudió en una universidad y aprobó todas las asignaturas de una malla curricular que van entregando todos los conocimientos y habilidades que necesitamos desarrollar como médicas y médicos veterinarios. Si no estamos seguros de que eso es así, hay que
poner ojo, ¿no es cierto?, consultar, solicitar documentos a los veterinarios que nos pueden causar alguna suspicacia, pero porque los riesgos para los animales son muchos. O sea, si alguien los atiende y no ha desarrollado las habilidades clínicas o las que se requieren para un procedimiento quirúrgico, ese animal puede terminar muerto o puede terminar con consecuencias muy negativas, no solamente para su bienestar físico, sino que también para su bienestar mental. Puede quedar con secuelas de dolor crónico, por ejemplo, si se realizó un procedimiento inadecuado, o puede haber sufrido durante una intervención quirúrgica, si es que no se utilizó correctamente anestesia o analgesia, o si el lugar simplemente no es lo suficientemente aséptico para realizar un procedimiento quirúrgico. Entonces los riesgos son muchos, pueden ir desde patologías infecciosas, dolor crónico, procedimientos quirúrgicos mal hechos, las consecuencias pueden ser fatales. Por lo tanto, si alguna persona no se siente 100% seguro, algún tutor o tutora, de la atención que le están brindando en ese centro veterinario, es mejor que consulte una segunda opinión y se asegure de que el profesional que lo está atendiendo es realmente un profesional médico veterinario. Gravísimo, ¿no? Un mal diagnóstico que en muchos casos podría terminar de manera fatal. ¿Y cómo podemos denunciar esta situación si tengo la experiencia, me encuentro con un veterinario falso? Sí, mira, la forma de denunciar cuando no se trata de un colegiado es recurrir tanto a las policías, puede ser Carabineros, PDI, o a los tribunales directamente. ¿Ya? Para el caso de colegas de médicos veterinarios que estén colegiados, que no podrían estar ejerciendo ejercicio ilegal, ¿verdad? Porque nosotros como colegio respaldamos y verificamos que todos nuestros asociados efectivamente cumplen con los requisitos para colegiarse, que es estar titulado uno de ellos. Pero si hubiese alguna denuncia de un colegiado por alguna mala práctica o algo por el estilo, eso sí se puede realizar en nuestro sitio web. También tenemos un formulario de denuncia disponible para la ciudadanía y para quien lo requiera. Pero en el caso, como te digo, de no colegiados, que sería el caso de las personas que realizan ejercicio ilegal, directamente la denuncia es con policías y tribunal. Perfecto. Bueno, hemos visto cómo durante estos últimos años se ha levantado el cuidado y el respeto hacia los animales y nuestras mascotas como un tema en el centro de nuestra sociedad. ¿Existe alguna política pública en el caso de que yo como tutora, por ejemplo, no tenga los recursos o quizá ya avanzada mi edad, no tenga los medios como para llevar mi mascota a un centro asistencial? Por ejemplo, los municipios, ¿tienen algún programa que puedan socorrer a los cuidadores en ese sentido? Sí, mira, la mayoría de los municipios que cuentan con algún colega trabajando, un médico o médica veterinario, en general hacen atenciones a un bajo costo o incluso gratuitas, dependiendo de si cuentan con recursos extra, ¿no es cierto?, que entrega el gobierno a través de la Subdere y del programa Mascota Protegida. Lamentablemente, no todos los municipios en nuestro país, que son más de 350, no todos cuentan con un médico o médica veterinaria. Entonces sería imposible realizar esas atenciones en comunas que no cuentan con médicos veterinarios. Y por otro lado, un problema muy serio que hay, María Paz, es que la Subdere, este programa Mascota Protegida, ha ido disminuyendo sistemáticamente los recursos asociados a este programa. Comenzamos con más de 12.000 millones en el año 2017-18 y ahora vamos en 2.000 millones, 3.000 millones destinados al programa. Entonces también la posibilidad que están recibiendo los municipios de contar con recursos extra no está siendo real, ¿no es cierto? Hay colegas que están en listas de espera todavía de proyectos que ya presentaron a la Subdere el año pasado y que todavía no han tenido respuesta. Y ese es el único camino actual que existe en nuestro país para acceder a una atención veterinaria a un costo más bajo, ya sea en medicina preventiva o en cirugías como esterilizaciones o castraciones en machos.
Otra forma que también tienen muchas universidades es a través de sus hospitales docentes. Ellos realizan atenciones a un bajo costo en conjunto con académicos y docentes y estudiantes que están en los últimos años de formación. Y esas serían como los dos caminos de obtener una atención más a un costo menor. Y en las clínicas privadas, bueno, hay variación también de los costos de atención, pero no existe en Chile un hospital, por ejemplo, un hospital público veterinario, eso no existe, ha estado en proyectos, en discusiones, pero eso no se ha concretado. Bueno, un desafío sin duda como sociedad y nos mantendremos muy pendientes desde luego sobre estas materias. Agradecemos a María José Uvilla, presidenta nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile, por conversar con nosotros. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, María Paz, por el espacio. Saludos. Bueno, y de esta forma terminamos un nuevo capítulo de Vivir Mejor en Chilevisión Noticias. Lo invitamos a seguir en nuestra sintonía y recuerde visitar nuestro sitio web www.chbnoticias.cl y nuestras redes sociales. También nuestra programación en Pluto TV. Será hasta la próxima.